Bien, hermanos, Amén. vamos a buscar en la carta a los Gálatas el capítulo 1, versículo 1 al 10. Gálatas 1, versículo 1 al 10. Y estos van a ser los pasajes sobre los que vamos a estar tratando hoy. La semana pasada estuvimos hablando de una introducción a esta carta donde dimos algunos datos biográficos, geográficos y algunos otros datos de interés. Las personas que estén viendo este video pueden buscar la introducción al tema porque esa introducción les va a permitir tener más claro todo el contexto de la carta. De todas maneras, algunas cosas las vamos a mencionar el día de hoy, pero es bueno que las personas que quieran hacer este estudio de Gálatas desde el principio busquen el video que se llama Introducción. Eso está en el canal de YouTube. Ok. Uh, Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1, verso 1 en adelante. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo quisiera que recordásemos y pudiéramos contemplar que todas las cartas que Pablo escribió tenían una introducción. Normalmente a esa introducción se le llama salutación. Como toda carta que uno le escribe a cualquier otra persona, siempre hay una pequeña introducción, un pequeño párrafo en el cual uno se presenta, saluda y casi siempre tiene buenos deseos para con la persona. En el caso de las cartas del apóstol Pablo, no era la excepción. Siempre antes de introducirse al tema o los temas que Pablo iba a tratar, él siempre hacía una salutación. Cuando yo era un joven y estudiaba la Biblia o leía la Biblia, yo en lo personal le pasaba por encima a esas salutaciones porque en mi juventud y en mi inexperiencia pensaba que esas salutaciones no tenían contenido importante y casi siempre avanzaba a los siguientes versículos.
En el caso de mi Biblia, en el caso de mi Biblia, y quizás la de ustedes, la Biblia que yo tengo tiene casi siempre segmentado, quizás ustedes lo están viendo al revés, no sé cómo lo ven ustedes allá, yo no sé cómo lo ven en pantalla, pero casi siempre la Biblia tiene segmentado, ¿verdad? Los distintos temas con un subtítulo en negrita que no forma parte del texto bíblico. Fíjense que allí en la primera parte dice salutación y luego el siguiente tema se llama No hay otro evangelio. Me imagino que las Biblias suyas están subdivididas de la misma manera. Entonces, algunos cristianos pudiera ser que tengan la tentación, como la tuve yo, de no exprimir las salutaciones de las cartas paulinas, pensando que como en esas cartas casi siempre se dice lo mismo, casi siempre se habla de lo mismo, no hay nada, no hay nada que se pueda sacar para nuestra vida de esos textos. Pero es un craso error, es un terrible error no prestarle atención a cada versículo de la Biblia, porque si ese versículo está allí, es porque tiene una razón de ser. En el caso en el caso de la salutación a los Gálatas, hay un doble contenido al que le tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos la salutación de la carta a los Gálatas con la salutación que el apóstol Pablo tuvo con otras iglesias, nos vamos a percatar que Pablo en esta carta está siendo bastante distinto que con el resto de los hermanos. Y al detectar esta salutación distinta, que no es de la misma manera que con las otras iglesias, vamos a entender el resto del contexto de la carta. Es decir, vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo a los Gálatas se está dirigiendo con una actitud distinta a la que se pudo haber dirigido, por ejemplo, para con los filipenses o con los tesalonicenses o con los colosenses. Volvamos a repetir, o vamos a repasar de nuevo desde el versículo 1 al versículo 3 y luego vamos a comparar esos versículos con las otras cartas del apóstol Pablo brevemente. Dice, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahí Pablo se está introduciendo, está diciendo quién es el que escribe la carta, quién es el autor de la carta, y está resaltando quién es él como ministro de Dios. Eso lo vamos a profundizar dentro de unos minutos. Luego en el versículo 2 dice a quién va la carta, quiénes son los destinatarios. Dice en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Okay, ahí se nos dice, en el versículo 1 nos dice quién es el autor y en el versículo 2 nos dice quién es el destinatario. Pero en el versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esa es básicamente la salutación. Comparemos ahora esta salutación, por ejemplo, con Colosenses. Si usted tiene su Biblia allí y lo puede hacer, busque Colosenses capítulo 1. Si no tiene su Biblia o no puede leerla, no importa. En Colosenses capítulo 1, me voy a mover rápido. En Colosenses 1, observen que la carta comienza muy parecido. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz, vuelve a aparecer la expresión gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hasta ahí la carta tiene mucho parecido. Vayamos sin perder a Colosenses, vayamos a primera a los tesalonicenses para ver cómo saluda a Pablo allí. Comienza de nuevo en Tesalonicenses y dice, primera a los tesalonicenses,
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No sé si se están dando cuenta que hay algunos elementos que se mantienen uniformes en la salutación. Pablo, y luego la expresión de quienes acompañen a Pablo, si hay alguien que lo acompaña, luego a quien les está escribiendo, y luego la expresión gracia y paz. Ahorita vamos a hablar de la expresión gracia y paz. Y por si acaso llegáramos a pensar que es una casualidad, vayamos a segunda a los tesalonicenses y observemos lo que dicen los primeros dos versículos. Pablo, Silvano y Timoteo, a las iglesias de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, notamos una constancia en la expresión gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y como dije, ahora mismo vamos a investigar y analizar por qué tan frecuentemente en cada carta Pablo entra con la expresión gracia y paz. Pero algo que llama la atención, volviendo a la carta a los Gálatas, es que después del versículo 3, ¿verdad? Donde dice gracia y paz, el apóstol Pablo no usa algo que sí usa en las otras cartas. En el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina la salutación y en el versículo 6 de Gálatas dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, termina la salutación e inmediatamente Pablo se saca la correa, se saca el cinturón, se saca la chancleta, se saca como lo queramos llamar, como nos castigaban nuestros papás, la regla, ¿verdad? La varilla, y Pablo empieza a dar fuete. Y Pablo empieza a aplicar, ¿verdad? La exhortación sin mediar ninguna otra palabra. En cambio, cuando usted va a Tesalonicenses, ya sea a la primera o a la segunda, usted va a notar que después de la salutación, Pablo utiliza la expresión, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice segunda a los tesalonicenses. Y en primera a los tesalonicenses, el apóstol Pablo en el versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y cuando vamos a Colosenses, en el versículo 3 del capítulo 1, el apóstol Pablo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. ¿Se dan cuenta? En primera y segunda los tesalonicenses termina la salutación, termina el decir quién escribe la carta y para quién, e inmediatamente Pablo dice, damos gracias por vosotros. La forma en la que Pablo arranca estas cartas y Gálatas es profundamente distinta. Y si vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y si vamos a Efesios, capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 15, porque el capítulo 1 de Efesios es muy profundo desde el punto de vista. Déjenme abrir la puerta porque hay mala señal en esta área de aquí de mi cuarto. Denme un segundo, por favor. Un segundito nada más. Ok. En Efesios, el capítulo 1 de Efesios es bien profundo desde el punto de vista doctrinal
Y la parte de la acción de gracias es retrasada hasta el versículo 15, donde dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso, dice verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Miren, ustedes pueden revisar todas las cartas del apóstol Pablo a las iglesias y en todas ellas el cariño, la salutación calurosa de Pablo es totalmente distinta a lo de los Gálatas. ¿Quiere decir esto que Pablo no quería a los Gálatas? ¿Quiere decir esto que Pablo no sentía amor por los Gálatas? No. Lo que pasa es que en Galacia estaban ocurriendo cosas muy tristes, muy dolorosas. Y ese dolor que Pablo sentía es lo que vamos a notar durante los primeros capítulos de esta epístola. ¿Saben por qué, hermanos? Porque al igual que la iglesia de las iglesias de Galacia, nosotros en este siglo XXI seguimos notando cómo las iglesias que se llaman cristianas, sin embargo, muchas de ellas, no todas, muchas de ellas se han apartado para seguir una doctrina que no es evangélica. Son iglesias que tienen nombre o se identifican como iglesias evangélicas, pero su doctrina, su forma de enseñar, el contenido de sus mensajes, el contenido de lo que se hace y de lo que se enseña a sus fieles, no tiene absolutamente nada que ver con el evangelio bíblico, sino que han utilizado el evangelio y lo han pervertido.